¿Cuándo volver a la vida normal después de haberte realizado una cirugía plástica? Antes de contarte, quiero recordarte que después de una cirugía es recomendable que camines desde el primer día. Lo recomendable es caminar 10 minutos cada hora. No te debes quedar quieta, acostada, ni en un solo lugar o una sola posición varias horas al día. Debes caminar. ¿Por qué? Porque caminar va a evitar la formación de trombos y esta es una de las complicaciones después de realizarse una cirugía. Entonces, caminar, moverte y tener actividad va a hacer que tu proceso de recuperación sea más seguro. Ahora, para comenzar a trabajar, si tú estás trabajando en tu casa y tu trabajo es sentarte en un computador, lo puedes hacer más o menos al tercer o cuarto día para cualquier cirugía. Si tu trabajo implica que debas desplazarte a la oficina, ya volver a trabajar todos los días en un horario, te recomendamos que te tomes 3 o 4 días para cirugías como liposucción, mamoplastia o cirugías de nariz. Para una cirugía un poco más grande como una abdominoplastia o como un levantamiento de senos, te recomendamos que te tomes entre 10 a 12 días. Si vas a volver a la oficina después de realizarte una abdominoplastia, recomendable que no utilices tacones por lo menos por un mes. ¿Cuándo puedes manejar? Volver a manejar también depende. Normalmente es a las 2 semanas y no porque antes no puedas, sino porque los medicamentos te pueden generar un poco de mareo y esto puede ser un tanto peligroso si estás manejando. Para cirugías, por ejemplo, como la abdominoplastia, recomendamos que te tomes más o menos unas 3 semanas antes de volver a tomar tu carro. Ahora, si tú manejas moto y te hiciste una cirugía de nariz, de senos, de abdominoplastia, la recomendación es que te tomes más o menos un mes cuando ya estés completamente recuperada antes de volver a manejar una moto. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en la cirugía de nariz, solo colocarse el casco puede hacer que corra peligro tu nariz que está recién hecha. O por ejemplo en la abdominoplastia, que tengas que hacer fuerza para voltear la moto, eso puede hacer que te puedas lastimar. Entonces pues tómate el tiempo para recuperarte y pensar que esto lo vas a hacer una vez en la vida, dedícale el tiempo y hazlo muy bien. ¿Cuándo puedes volver a hacer ejercicio? Más o menos a las 6 semanas ya puedes comenzar a hacer cardio para todas las cirugías y para hacer ejercicios de fuerza debes esperar más o menos unos 3 meses para poder hacer ejercicio en el abdomen si te hiciste una abdominoplastia o hacer ejercicio de brazos si te hiciste los senos o incluso para la nariz recomendamos que tengan mucho cuidado porque la nariz es una cirugía que se realizan mucho mujeres y hombres que son deportistas. Por ejemplo, los hombres juegan mucho fútbol. Entonces, en una cirugía de nariz, como la nariz va a estar tan delicada, cualquier golpecito, cualquier tocadita, pues la puede lastimar y puede dañar el resultado. Entonces, es mejor que se tome el tiempo necesario. Incluso la cirugía que más se demora en desinflamar, en cicatrizar, es la cirugía de nariz. Por eso, pues hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de deportes que se practican. Playa, brisa y mar. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen moraditos, que no a todo el mundo les salen, hay pacientes que medio se rozan y se ponen súper moradas, hay pacientes que se hicieron de pies a cabeza y no les sale ni un solo morado. ¿Qué pasa con estos morados? Que si les da el sol, pues la piel se va a manchar. Por eso es que recomendamos que no les dé el sol los primeros 2 meses. Entonces, esa es la razón por la cual preferimos que no se vayan a un clima cálido después de haberse realizado su cirugía, principalmente porque se pueden manchar. Si tienen cicatrices, pues la cicatriz también se puede manchar, por eso esperamos a que pase un poquito más el tiempo. Sin embargo, un paciente, por ejemplo, de rinoplastia sabe que debe usar protector solar 2-3 veces al día, todo el tiempo, para cuidarse precisamente de eso. ¿Qué pasa con el mar? Con el mar sucede que si hay alguna herida abierta, pues se puede infectar, se puede irritar. Entonces, lo normal sería que ustedes se tomen 2 meses de recuperación antes de irse a un viaje, antes de irse a un paseo. Sin embargo, lo ideal es que se esperen los 3 meses también porque, por ejemplo, en la cirugía de la abdominoplastia son 3 meses de faja, de día y de noche, no solo de día, no solo de noche. Lo mismo en los senos, deben utilizar un brasier postoperatorio durante 3 meses de día y de noche. Entonces, lo mismo, si ya por fuerza mayor se tienen que ir, pues hay que aplicarse muchísimo protector solar. La faja, por ejemplo, se la pueden colocar de noche, se la pueden colocar unos raticos, si va a ser, por ejemplo, solo un fin de semana, porque lo ideal es que ustedes estén fajadas de día y de noche por 3 meses. Bueno, espero haber aclarado muchas de sus dudas. Cualquier pregunta, estamos para servirles. Muchas gracias.